Además de los 110 respiradores o ventiladores, el gobierno del estado también adquirió 69 nuevos monitores de signos vitales para dotar a los hospitales públicos estatales en todo el territorio ante la contingencia por el coronavirus. Como parte de las acciones anticipadas que dispuso el gobernador Mauricio Vila Dosal para conseguir estos aparatos médicos que, debido a la emergencia sanitaria, están escasos en el mercado nacional e internacional, llegaron hace unos días al estado estos nuevos equipos con tecnología de punta. Los monitores de signos vitales se utilizan para medir los parámetros fisiológicos básicos y poder notificar a los médicos de cualquier cambio en las condiciones del paciente, tales como la presión arterial, los latidos del corazón y la cantidad de oxígeno que hay en su cuerpo. Estos monitores serán entregados a los hospitales públicos de Yucatán de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada uno. A este equipo médico de vanguardia tecnológica también se suman los miles de artículos para la protección personal de los trabajadores de la salud ante la emergencia sanitaria como cubrebocas, batas, guantes, batas desechables, caretas, litros de jabón y gel antibacterial con 70% de alcohol, que suministra de manera continua el gobierno del estado a los hospitales y centros de salud públicos de todo el territorio estatal. Desde el primer momento el gobernador previó la situación de desabasto que se iba a registrar de estos productos, por lo que instruyó la adquisición de los mismos y el desarrollo de estrategias de colaboración para elaborar algunos de estos implementos para el cuidado del personal médico y que contribuyen a reducir el riesgo de contagio de este virus. De esta manera, el gobernador se encuentra trabajando para garantizar que el personal médico de todo el estado cuente con la protección adecuada y los insumos suficientes para la protección del coronavirus y continuar cuidando de la salud de la población. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa de lunes a viernes, 8 de la noche, con Lenny Magaña y Carlos Rodríguez.